Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Vida Azul. Les saluda a su anfitrión y su amigo William Zárate. Hoy tenemos a un invitado especial, puntarenense por los cuatro costados, actor, director, productor, el señor Mauricio Astorga. Bienvenido, Mauricio. Gracias, William. Un placer estar acá. Me honra estar acá con ustedes. Te veo diferente, Mauricio. Te veo como con más pelo. Con barba. Barba, una voz diferente. ¿Sí sos vos? Yo creo que sí. Yo creo que estamos como con los papeles atravesados, ¿no crees? Mejor volvamos a ser quienes somos. ¿Ok? Vamos. Ahora sí somos. Ahora sí. ¿Cómo estás, William? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos ven en sus casas y muy agradecido por la invitación que gracias, me hicieron. Mauricio. Pues no, es un honor tenerte acá con nosotros en este programa final de temporada de Vida Azul. Gracias. Y creo que esa intro nos ayuda a ejemplificar el programa de hoy, que es el Teatro de la Vida, donde pues lo mejor es estar en el rol de cada quien, en el papel de cada quien, claro, porque los demás papeles están ocupados, ¿verdad? Definitivamente. Gracias, Mauricio. Aquí nos presentamos a nuestros invitados, dejamos que nuestros invitados se presenten. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, primero quiero decirles, como lo acabo de mencionar en la introducción, que soy porteño. A veces hay personas que se sorprenden, que no saben que yo soy puntarenense, pero yo soy porteñísimo. Amo este pedazo de tierra maravilloso que es Punta Arenas. Aquí también di mis primeros pasos en la profesión que ahora disfruto tanto, que es la actuación, el teatro, la televisión. Aquí cerquita, en la Casa de la Cultura, comencé mis primeros talleres de teatro con Marvin Lara como profesor y con los amigos del grupo Aguamarina, Danilo Montoya, Jimmy Castro. Y luego ya seguimos creciendo en el mundo del arte. Comenzamos con el grupo de teatro Vías, que todavía existe, todavía funciona el grupo de teatro Vías. Así que bueno, esa ha sido mi vida, el arte, el teatro, la televisión. Bueno, he hecho muchas cosas, porque temprano me di cuenta que si yo quería sobrevivir en este mundo tan difícil del arte, tenía que ser versátil. Y tenía no solamente que actuar, sino que también tenía que saber dirigir, producir, hacer vestuario, diseñar luces, escribir guiones. Y bueno, todo eso me permitió ir creciendo. Así que bueno, aquí estoy a las órdenes de todos ustedes. Gracias. Es interesante eso que decís vos, que mucha gente no te cree que sos de Punta Arenas, ¿verdad? Sí, o dice, pero es que usted es demasiado blanco para ser puntarenense. O muchas veces también no entienden el proceso de un porteño, claro, para salir a la GAM o salir de aquí de Punta Arenas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces dan por un hecho de que ya estás ahí, pero no es diferente la visión, digamos, de un porteño que de alguien fuera de Punta Arenas. Mauricio, sí, ya nos dijiste que empezaste aquí con Marvin Lara, ¿es gorrita? No. Sí, claro. Okay. Sí. Mi amigo. Sí, claro, no, la liga. Yo voy a comprar pan. Claro, por supuesto. Bueno. Qué bueno. Sí. Eso es parte de ser puntarenense, ¿verdad? Que todos tenemos apodos. Sí. Sí, pero Marvin fue un gran maestro mío. No sabía yo que había sido profesor de teatro como tal. Yo lo conocí como actor, pero claro, no como maestro. Claro. Y también fue director de Aguamarina. Y en ese tiempo Aguamarina estaba conformado también por Danilo Montoya, que fue su fundador y su corazón. Estaba Jimmy Castro, ¿verdad? Que ahora Jimmy es empresario gastronómico. Empresario, ¿verdad?, de entretenimiento y gastronómico. Exacto. Gran actor Jimmy, hasta premio nacional. Y Jimmy también hizo una carrera importante en televisión. En fin, de aquí ha salido mucho talento. Claro. Mauricio, ¿en qué momento, cómo llegas ahí a la Casa de la Cultura, a esos primeros talleres, y en qué momento vos decís, no, esto es? ¿En qué momento encontrás
esa guía, esa visión, ese propósito? Bueno, es que antes de eso yo aparecía en cuanto acto cívico se organizaba. Desde que estaba en la escuela, incluso en el kinder. Recuerdo que mi debut en un escenario fue con aquella canción de Cricri, La Marcha de las Letras. Ajá, ahí Ajá, viene esa. Y entonces yo recuerdo que yo era la U. No sé por qué me dieron la U. No sé, hay que preguntarle a la maestra por qué. El último. Casi el último. Claro, pero recuerdo que también, como a mí siempre me encantaba mejenguear, el fútbol siempre lo he tenido en mi vida muy presente. Recuerdo que antitos de hacer la presentación, me fui a mejenguear al patio. Era en el Chalía Palacios, allá en el barrio del Carmen. Y entonces me fui a mejenguear. Y cuando nos tocaba la presentación, yo estaba tan sudado que me pusieron la U, que era una U como de cartulina, agarrada con unos hilos, y el hilo, seguro de tan mojado que se puso por el sudor, se reventó, y entonces tuvieron que correr para volverme a poner la U, y así salí. Ese fue mi debut en un escenario, siendo de la U. Pero después fui de todo. Fui Árbol 15, Piedra 16, filibustero, de todo. Rey David. Exactamente. De todo, en la escuela de Sion. Después en el Colegio Montserrat, ahí también hacía teatro. Y ahí me junté con Carlos Martínez, con Janina Ruiz, que ahí hacíamos teatro, con José Manuel Umaña. Y ya recuerdo que en el colegio yo sentí esa sensación de la risa del público. Fui consciente de que tenía algún talento que hacía reír a la gente. Y me pareció tan emocionante oír que la gente se reía y que yo decía alguna cosa y reaccionaban y todo. Me pareció como tan lindo poder hacer feliz a los demás, que eso me marcó muchísimo. Y ahí comencé a llevar talleres en la Casa de la Cultura. Rocío Delgado fue profesora mía en la Casa de la Cultura, Marvin, Danilo, Jimmy, y luego formamos el grupo de teatro Vías, que inició como un grupo de teatro colegial, y después ya se convirtió en un grupo de teatro comunal con el que tuvimos mucho recorrido, y todavía Vías sigue todavía vigente en los escenarios. Todavía. Sí, así que sí, yo desde muy chiquillo yo sentí que tenía esa vocación. Yo amaba todo lo que estuviera relacionado con teatro, con circo, con títeres. Yo en la casa de mi mamá aquí al frente, en un cuarto que hay atrás, yo hacía casas de sustos. Y entonces yo ponía un esqueleto guindando y un fantasma y arañas y telas de araña, y yo me vestía de un bicho, y entonces la gente entraba, yo los asustaba. Ahora tenían que hacer el recorrido por la casa para que yo los fuera asustando. Hacía circos. Hacía películas con los muñequitos de la Guerra de las Galaxias o con He-Man. O sea, yo tenía muy claro que eso era lo que a mí me gustaba, contar historias. Así que bueno, rapidito comencé en eso. Y así ingresé posteriormente también al grupo del Colegio Universitario Puntarenense. Y también fui parte de Aguamarina. Luego fui parte de un grupo que se armó aquí con el aval de la Compañía Nacional de Teatro. Se hizo una selección de actores puntarenenses y fuimos dirigidos y producidos por la Compañía Nacional de Teatro con una obra que se llamó El Pescador y la Muerte. Así que bueno, mi recorrido aquí en Punta Arenas por las tablas ha sido bastante amplio. Qué bonito, porque decidí ser actor porque sentís, tomás conciencia de tus capacidades y también sentís que causas un impacto en las personas. Sí. Que tenés, o sea, que esa es tu forma de comunicarte. Sí, porque yo en la vida cotidiana yo tiendo más bien a hacer algo tímido, y el escenario es mi mundo de expresión, ya sea sobre el escenario o cuando dirijo algo, ¿verdad? Que es otra parte maravillosa del arte. Cuando uno toma un guión, así como lo tenés vos ahí, y uno comienza a imaginar cómo pueden ser los personajes, y uno comienza a dirigir y comienza a armar un mundo que no existía. O también cuando escribís, ¿verdad? Que uno está ahí
frente a una hoja en blanco y comienza uno a esbozar personajes y se imagina cómo son y cómo hablan y en qué mundo se desarrollan. Y después cuando ves que ese guión se trasladó hasta una pantalla de televisión o hasta un escenario, realidad. Es mágico, ¿verdad? Ver que algo que salió ahí de tu cabeza se convirtió en algo que lo están viendo miles de personas. Sí, porque es una confirmación de algo en que nosotros acá en estos programas siempre sacamos a relucir, que nosotros somos creadores. Sí. En todo. En todo. En todo, en todo. Mira, la persona que en este momento, por ejemplo, que todos estamos en el patín del arbolito de Navidad, eso es un momento creativo. Ver el arbolito, dónde va la bolita, dónde va la lucecita, dónde va la estrella. Son momentos creativos, ¿verdad? Y todos en lo cotidiano estamos creando. Cuando cocinamos estamos creando, ¿verdad? ¿Cómo va el jamoncito? ¿Cómo va la mantequillita? Si, hay quienes le echan en todo el pancito o solo en el centro. Todo es creatividad, ¿verdad? Y la creatividad está de manifiesto en todas nuestras actividades. ¿Y siempre sentiste el apoyo familiar? Sí, siempre. Bueno, mi mamá siempre ha sido incondicional conmigo y hasta la fecha es la presidenta del club de fans. Le mando un gran saludo y un gran beso porque yo sé que nos está viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una maravilla de persona. Muchas gracias. Y ella también quiere mucho a todo lo que significa Punta Arenas. Ella es una gran puntarenense. Y mi abuelita también siempre me fomentó el tema del arte, mi abuelo también, mi hermano mayor Carlos Ricardo, o sea, siempre me apoyaron, o sea, y aparte de eso me alcahueteaban, porque mi abuelo me llevaba a ver cuando llegaban los circos allá a la punta, ¿te acordás? Donde era la cancha de béisbol, ahí llegaban los circos y recuerdo que mi abuelo me llevaba porque a mí lo que me gustaba, más que ver el circo, era ver cómo armaban el circo. Siempre me gustaron los entretelones, ¿verdad? Yo siempre soñaba con conocer un estudio de televisión, ¿verdad? O sea, esta maravilla de ver las luces y ver los cables y las cámaras. Esto es increíble, ¿verdad? Porque es como se hace la magia y es lo que no se ve en la pantalla. Entonces siempre me lo fomentaron y además vivíamos tan cerca de la Casa de la Cultura que todos los eventos que ven aquí, mi abuelita me llevaba. Así que yo vi teatro, danza, música en cantidad durante mi infancia, mi adolescencia. Recuerdo haber visto la Compañía Nacional de Teatro, el Teatro del Ángel, cuando Lucho Barahona estaba en su apogeo, a Rubén Pagura, al Teatro Danza UCR, en fin, los mejores pasaban por acá y tuve el placer de verlos. Había un flujo interesantísimo increíble de arte aquí en Punta Arenas. Sí. Bueno, y todo eso forma también, ¿verdad? Todo eso forma. Y el teatro, para dejar aquí el hilo para el segundo tracto, el teatro es como la vida. Sí, el teatro es como la vida y la vida es como el teatro también. Y a veces la realidad supera la ficción. Dijo, sí, realismo mágico. pero sí, así es. Gracias. Ya se acabó. Bueno, hasta luego. No, es una pausa. En un minuto. Radio Puerto TV es ahora radio online, la primera de Punta Arenas. Encuéntrala en las principales plataformas donde están todas las emisoras de Costa Rica, como MyTuner, Radio Costa Rica, Radios de Costa Rica y por supuesto en nuestra plataforma www.radiopuertotv.net. Radio Puerto TV. Estamos en el corazón de la gente. Así seremos los profesionales del futuro. No, lo único que puede reemplazarte sos vos mismo. Vení a UH y descubrí el poder. Para ser el próximo líder integral en salud. Te formamos con el poder de la teoría. Para transformar el conocimiento en experiencia. Aprenderás con el poder de la práctica. A través de metodologías de enseñanza activa, UH. Y desarrollarás el poder humano. Formando nuestras habilidades y competencias personales. Para brillar no solo como profesionales en salud, sino también como personas. UH, lo nuestro es la excelencia. Visite nuestro canal TV Digital accesando a www.radiopuertotv.net. Ahí tendrá toda nuestra programación, las 24 horas y la música que a usted le gusta.
allá Montoña. Sí. Seguimos aquí, es que es súper entretenido hasta en el entretiempo. La vida es como el teatro y el teatro es como la vida. Así es. Hay que ser tramoyista, guionista, director y actor. De todo, para poder salir adelante hay que saber hacer de todo, ponerse diferentes papeles, entender en cuál papel estás, ¿verdad? Porque hay que saber cuál es el rol que uno tiene. Trasladándolo al teatro, yo hablo mucho de esto con los actores. Yo les digo, ustedes tienen que entender en esta obra cuál es su papel. A veces pasa que uno es el protagonista y uno es el que dice el chiste, pero a veces pasa que uno no es el protagonista, sino que es el que se presta para que el otro diga el chiste, ¿verdad? Yo comparo mucho también el teatro con el fútbol, porque me encanta el fútbol, y entonces siempre hago analogías. Y entonces yo digo, esto es como cuando está el creativo, que la sirve, y el delantero remata y mete el gol. Ambos tienen importancia. Y hay que saber cuál es el rol, porque igual si el defensa quiere salir con la bola hasta llegar a meter el gol, probablemente se va a ocasionar algunos problemas, ¿verdad? Hay que entender en cuál rol estás, ¿verdad? Y no siempre te toca el mismo rol toda la vida, tenés que ir evolucionando. Pero siempre de la unicidad o esencia de uno. Claro. Mientras que uno esté claro con uno, es mucho más fácil hacer ese cambio de roles. Claro, claro. Nunca se deja de ser uno mismo. Exactamente, sí, idea, ¿no? Sí, claro. Pero sí es un poco como Cantinflas, que era barrendero, que era policía, pero siempre era Cantinflas. ¿Cómo se construye un personaje, Mauricio? Ahora que hablas de eso, ¿cómo se construye un personaje? Y cómo la construcción de un personaje lo podemos llevar justamente a lo que hablábamos ahora, a la vida. Bueno, los personajes, si lo vemos desde el punto de vista de guionista, uno agarra un personaje y lo desmenuza, y uno lo pone todo en blanco y negro. ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus principios? ¿Sus valores? ¿Sus miedos? ¿Sus anhelos? ¿Sus sueños? Todo eso está puesto ahí. Cómo habla, cómo camina, cómo viste, cuáles son sus gustos. Y luego cuando vos sos director, tenés que transmitirle al actor todo eso. Y cuando sos actor también, tenés que agarrar tu personaje y desmenuzarlo y entender cuál es su psicología, cuáles son sus relaciones, qué es lo que los demás piensan de él y qué es lo que uno piensa de los demás. Es algo muy complejo como en la vida, como en la vida también, ¿verdad? Y si somos guionistas de nuestra vida, deberíamos de comenzar por entendernos. Por supuesto, claro, hay que comenzar por analizar el personaje que uno es, ¿verdad? Y entender igual, claro, y entender cuál es el rol que tiene en esa película, ¿verdad? Y también cuál es el propósito, porque todos los personajes tienen un propósito. Cuando uno escribe un guión, uno sabe que ese personaje va a terminar en algo. Es lo que llamamos un arco narrativo, ¿verdad? Todos los personajes tienen un arco y es una evolución, y uno como ser humano también siempre debe tener una evolución, y los personajes así lo tienen. Si uno analiza cualquier película, los personajes tienen un cambio. Siempre. El viaje del héroe. Es un viaje, exactamente, es el viaje del héroe que termina en una evolución, ¿verdad? Y que tiene sus antagonistas también, y que hay que entender que eso es parte de la vida, los antagonistas, los tropiezos, que hay que aprender, los puntos de giro, porque los guiones tienen puntos de giro, siempre hay un primer punto de giro, que es el que le mete ese sabor a la historia y el que hay que vencer en el resto de la película, y un segundo punto de giro, que es como la sorpresa final que tiene toda película. Bueno, todo eso existe en la vida, los puntos de giro, las fuerzas en oposición, porque siempre hay fuerzas en oposición. Si yo quiero llevarme esto que está aquí, probablemente vos vas a hacer mi fuerza en oposición, que va a decir, mira, no te me lleves mis tarjetas, ¿verdad? Siempre hay dos fuerzas en oposición que están intentando cada uno lograr su objetivo. Bueno, todo eso pasa en la vida. Claro. Porque ese primer giro de vida muchas veces es una crisis que nos lleva, a replantearnos nuestra vida. Claro, la pandemia fue un punto de giro para todos. Un punto de giro. Fue un gran punto de giro, pero todos tenemos puntos de giros permanentemente, ¿verdad? Porque claro, la vida suele ser más compleja que la ficción. Claro. ¿Verdad? Menos controlable. Claro, y en una película tenés hora y media, 2 horas para contar una historia, entonces tenés que condensar muchas cosas. Pero la vida está llena de matices, de sorpresas y de puntos de giro.
¿Cuál ha sido en este proceso tuyo, cuál ha sido tu punto de giro? ¿En qué momento dijiste, bueno, tengo que cambiar, tengo que mejorar, tengo que evolucionar? Uno de los tantos, porque... Bueno, permanentemente estoy en eso. Siempre estoy tratando de evolucionar, de reinventarme, pero sí hay momentos clave. Por ejemplo, esto que te acabo de decir de la pandemia, para mí fue un momento, un parteaguas en mi vida, porque se replantea uno muchas cosas. Si ustedes se acuerdan, en aquel momento, lo más prescindible de la vida era el arte. Fue lo primero que se cerró. Lo primero que se cerró fueron los teatros, los cines, los lugares de diversión, donde habían conciertos. Fue lo primero que se cortó. Y recuerdo que eran épocas muy difíciles, porque uno no podía producir, porque además uno no veía la luz. Recuerdo sobre todo aquella primera Semana Santa, que fue oscura, porque uno no sabía nada. Y te acuerdas que todos veíamos la conferencia de prensa del ministro de Salud. Del ministro de Salud, como ver la novela. Y todos poníamos a ver, y qué pasa, y nada, y uno esperaba buenas noticias y nada, y uno esperaba aperturas y nada, y esperaba uno las vacunas y nada. Recuerdo cuando llegó el primer vuelo con vacunas, de que lo recibieron como recibir a la selección que venía de Italia 90, ¿verdad? Llegó ahí a acelerar la recepción a las vacunas. Claro, sí, es una cosa de loco. Solo faltó que le hiciéramos un en vivo en la recepción de vacunas. Sí, entonces eran momentos muy, muy complicados, ¿verdad? En los que también tuvimos que reinventarnos, porque en aquel momento entonces comenzamos a hacer cosas virtuales. Okay. A mí se me ocurrió comenzar a convencer a algunas marcas de hacer cosas por medio de sus plataformas digitales, ¿verdad? Y así comenzamos a hacer programas en diferentes Facebooks o Instagrams de algunas empresas, y eso comenzó a generarnos un alivio. Luego inventé otra cosa que se llamó Triciclo TV, que Triciclo es el teatro que tenemos en San José, Teatro del Triciclo. Hicimos Triciclo TV, y entonces por medio de Triciclo TV vendíamos obras de teatro. Entonces la gente había un pequeño catálogo de obras de teatro que habíamos grabado, y la gente podía verlos, y por un monto, creo que eran $10, algo así, y estaba en dólares porque era una plataforma que teníamos que hacerla por medio de Estados Unidos. Entonces la gente compraba el derecho, digamos, de ver la obra de teatro por 2 días. Luego hacíamos transmisiones en vivo, la obra de teatro en vivo. Entonces comenzábamos en el camerino, saludando a toda la gente que estaba ahí conectada por Zoom, además. Y entonces la gente nos veía en el camerino, saludábamos, hablábamos un ratito, nos despedíamos y nos íbamos al escenario. La gente veía la obra de teatro en el escenario, que lo hacíamos igual a 3 cámaras, y luego hablábamos con el público desde el camerino sobre qué les había parecido, etcétera. En fin, buscábamos... Bueno, reinventarse. Sí, nos reinventamos de todas las maneras posibles, ¿verdad? Creamos una serie de televisión que se llamó Los Vargas, que se grababa toda en el Teatro Lucho Barahona, y convertimos el escenario del Teatro Lucho Barahona en un set de televisión que además cumplía con todos los requisitos de aquel momento de sanidad, y entonces una cosa complicadísima, la verdad, porque todo el mundo tenía que llegar súper protegido y con todas las medidas del caso, pero así hicimos una serie de televisión en pandemia. Que recuerdo que en aquel momento alguna gente nos mencionó en otros países porque éramos la única serie, el único país que estaba produciendo en pandemia. Ni Hollywood lo estaba haciendo en aquel momento, pero nosotros encontramos la forma de hacerlo de una manera en la que casi que éramos burbuja los que hacíamos la serie. Así que bueno, la necesidad es madre de la creatividad. Sí. Pero bueno, eso creo que nos hizo crecer a todos, nos hizo entender que hay que ser siempre solidarios, que así como en la pandemia,
si no se levanta uno en grupo, no se puede levantar. Esto es de todos, no es que yo me levanté y los demás quedaron ahí rezagados y salados, sino que aquí tenemos que levantarnos todos y ser solidarios. Eso es importante. Y entender que si uno tiene bendiciones, tiene que ayudar a los demás, que ayudar a quienes tal vez no son tan favorecidos, ¿verdad? Hay que ser generosos. Creo que eso es parte importante de la vida. Claro. Ese parteaguas de la pandemia, acabas de hablar de ese tesoro que descubriste de la solidaridad. ¿Qué otro tesoro te ha dejado toda esta vida dedicada al teatro? ¿Qué otro tesoro? Bueno, muchos, tesoros? Sí, muchos, porque otra de las cosas que creo que mi forma de ver la vida viene un poco a raíz de entender la naturaleza humana y entender que las cosas a veces no son tan graves. A veces nos tomamos muy a pecho las cosas. Todo, sí. Y yo lo digo mucho. Yo siempre digo que hay que entender que todos son etapas, que todo es periódico. A veces tenemos un problema y creemos que ese problema es para siempre. Que te define la vida. Y no, ese problema se va a acabar en algún momento. Como también, lo bueno también se va a acabar en algún momento. Y por eso hay que saber balancear la vida. En esto, gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad de estar en plataformas importantes y he podido tener gente muy relevante cerca. Y yo he visto cómo suben y bajan, y a veces bajan y no vuelven a subir nunca más. A veces suben y están arriba mucho tiempo. A veces suben un poquito y al día siguiente ya no saludan a nadie cuando llegan al set, sí. ¿Verdad? Yo he visto tantos casos, que yo siempre cuando tengo la oportunidad de aconsejar a alguien les recuerdo eso, que esto es efímero, ¿verdad? Y que todo lo bueno y lo malo es un ratito, ¿verdad? Es pasajero. Creo que mi paso por todo este tema del arte me ha dado esa visión de vida, de entender eso, ¿verdad? Y de entender que las oportunidades también hay que tomarlas, y hay que aprovecharlas porque no siempre se presentan, ¿verdad? Claro. Así que bueno, sí, trato, aunque cuesta, por supuesto, pero trato de ver la vida con una cierta liviandad, ¿verdad? Que eso no quiere decir que no me importe lo que pasa, sí me importa, pero entiendo que las cosas son pasajeras, ¿verdad? Y que todo lo malo se termine en algún momento. Y que igualmente todos tenemos el derecho de reinventarnos. Claro. Y además, como lo dijiste vos hace un ratito, son cosas que al final no te definen. Tus problemas no te definen. Lo que alguien diga no te define. Te define lo que sos vos, ¿verdad? Y tus acciones, ¿verdad? Ok, muy bien. Dejamos acá este segundo tracto, ya regresamos. Gracias. Radio Puerto TV es ahora radio online, la primera de Punta Arenas. Encuéntrala en las principales plataformas donde están todas las emisoras de Costa Rica, como MyTuner, Radio Costa Rica, Radios de Costa Rica y por supuesto en nuestra plataforma www.radiopuertotv.net. Radio Puerto TV. Estamos en el corazón de la gente. Así seremos las profesionales del futuro. Nah, lo único que te puede reemplazar sos vos mismo. Vení a UH y descubrí el poder. El poder de la teoría acompañado de docentes altamente calificados. El poder de la práctica para estar al lado de la tecnología. Y el poder humano. UH es la única universidad que potencia nuestras habilidades personales durante toda la carrera. Te formamos con metodologías de enseñanza activa UH. Para estar listos para lo que viene. UH, lo nuestro es la excelencia. UH. Visite nuestro canal TV Digital accesando a www.radiopuertotv.net. Ahí tendrá toda nuestra programación, las 24 horas y la música que a usted le gusta.
Gracias, estamos de vuelta aquí con Mauricio. Mau, ¿qué significado tiene para vos ser el protagónico de la vida de uno mismo? Bueno, yo creo que uno debe asumir ese rol. Uno debe entender que uno es el protagonista de su propia vida y que como tal tiene que tomarlo. Es un reto, por supuesto. Siempre es un reto ser el protagónico, ¿verdad? Vos sabes que eso pasa mucho con cierto tipo de actor ya más veterano, que ya no les gusta ser protagónicos. Y que dicen, no, a mí dame un papelito chiquitito pero bonito, ¿verdad? Porque claro, a veces es más cómodo no tomar el protagonismo. Estar de reparto. Claro, estar de reparto, aparecer un ratito, ¿verdad? Pero uno tiene que ser el protagonista de su propia vida, ¿verdad? Y llevar adelante la historia. Se nota cuando un actor actúa por compromiso o lo hace de la pasión, o se puede actuar de manera liviana, por usar un término, o de manera superficial. Mira, sí se nota. Lo que pasa es que yo recuerdo que una profesora mía, Sara Astica, una gran actriz chilena que llegó a Costa Rica por el tema del golpe de Estado de Chile. De esa generación maravillosa de chilenos que llegaron acá. Increíble, Sara Astica, que además su esposo también, Marcelo Gaete, los dos hacían teatro. Y Sara Astica tenía una frase que nunca se me olvida. Ella decía que el teatro se encarga de sacar a quienes no lo quieren. Y vieras que yo eso lo he visto muchas veces en la vida. Cuando alguien realmente no quiere al teatro y está ahí por ganarse una platilla o por lo que sea, el teatro termina sacándolo. Vieras qué vacilón. Y yo creo que eso pasa en muchas profesiones. No, y en muchos aspectos de la vida pasa eso. Sí. Si no tenés la vocación, el amor, la pasión, solito te salís. Y sí, claro, se nota. Y yo he visto lo que vos decís. He visto en muchos casos gente que está ahí por alguna razón más económica que otra cosa. Pero el que está en teatro o en arte por temas económicos probablemente salga decepcionado. Porque no es el gran negocio, ¿verdad? No es para hacerte millonario, salvo que seas una estrella de Hollywood, ¿verdad? De otro mercado. De otro mercado, completamente, pero Costa Rica sigue siendo un mercado pequeñito. Pero es interesante eso que estamos hablando, porque eso que vos decís de lo que decía Sara Astica, de que el teatro lo termina sacando, así pasa en la vida. Sí. Las personas, es más, a veces en las empresas, organizaciones o en los mismos proyectos, la gente se sale sola porque definitivamente llega un momento en que no puede sostenerse si no es auténtico, por usar un término, ¿verdad? Sí, es cierto. Pues está muy bien ese término. Si no es auténtico, no. Debe ser un amor auténtico. Porque en estos tiempos de inmediatez de la vida, de redes sociales, de un montón de cosas, las personas a veces scrollean media hora y terminan viviendo la vida de otros. También, claro. y viven en automático. Y no, una vez una señora estaba scrolleando, y esos actores mexicanos, y que uno le dio vuelta a la otra y no sé qué. Y yo, señora, ¿pero qué gana usted con eso? No, pero es que verá qué rico se siente mentarle la madre al cantante y el chaval ni cuenta. Claro, pero la señora vive ese mundo. Claro. Y deja de vivir su vida justamente por eso. Se convierte en espectadora más. Se convierte en espectadora de su propia vida. Exacto, sí, eso pasa. Mau, ¿qué personaje de los que has creado sería el adecuado para dar un mensaje? ¿Y qué mensaje sería ese a una persona que anda en busca de ese rol protagónico de su vida, en ese definir propósito? ¿Qué personaje y desde qué personaje y qué mensaje le daría? Mira, bueno, un personaje que a mí me hace gracia y me gusta porque es muy tico, es Morgan, el bichillo.
porque él de alguna manera refleja lo que somos los ticos. Es amistoso, es entrador, es echado para adelante, ¿verdad? Y yo creo que Morgan diría justamente eso, que le entre para adelante, bichillo, que le meta todo el chifrijo power, como dice él, porque la vida es una y hay que aprovecharla, ¿verdad? Prefiero que el mensaje se los dé Morgan y no el profesor Armando La Plancheta, porque el profesor Armando La Plancheta les mandaría un reglazo y en la espalda y tal vez no sería lo mejor. No. Sí, es que él es muy chiva. Pero Morgan sí les diría que le echen ganas y que vayan para adelante. Que activen el chifrijo power. El chifrijo power. Qué bueno. Y que le den con todo, sí. Y yo creo que creo que así debe ser. A veces pensamos mucho las cosas, ¿verdad? Y está bien, hay que pensar, hay que meditar, hay que ver los pros y los contras, pero a veces te quedas mucho en el pensamiento. Y el tiempo pasa, y la vida es acción, y la vida sigue y seguís pensándolo, ¿verdad? Sí. Hay que tirarse a pista. La vida es acción, y aquí lo hemos conversado también como tema de los programas, de que hemos dado y hemos hablado de una serie de herramientas que son bonitas porque están en uno mismo. Sí. O sea, no hay vuelta de eso. Yo tengo mis competencias para salir adelante y no paralizarme ante una situación de vida. Claro, simplemente hay que gestionarla y seguir caminando. Sí, y no compararte, porque lo que acabas de decir, yo tengo mis herramientas, esas son las mías. Tal vez el que está a la par mía tiene unas herramientas y si yo tengo un desatornillador, el otro tiene un taladro, pero esas son sus herramientas, y claro. yo juego con las que tengo, ¿verdad? Y sin compararte, porque si no te desanimas, te amargas, te frustras, y la competencia de uno es con uno mismo, no con los demás. Es con uno mismo. La buena suerte se construye, no existe. Yo pienso que se construye, sí. Sí. García Márquez tiene una frase tenía una frase que me gustaba mucho, que él decía que él no esperaba a que las musas bajaran, ¿verdad? Sino que él trabajaba todas las mañanas, él se levantaba tempranito y comenzaba a escribir. Él decía, yo quiero que si las musas bajan, que me encuentren trabajando, ¿verdad? Y yo creo que un poco aplica para eso. Si tengo suerte, que la suerte me agarre trabajando, ¿verdad? Para que se multiplique, porque yo creo que la suerte la forja uno. Y es que a veces invertimos el pensamiento y la acción, porque yo espero estar motivado para poder hacerlo. Ajá. Pero en realidad yo tengo que hacer para comenzar a motivarme, claro. Estar haciendo, y la motivación llegará más rápido. Claro, como todo. Por ejemplo, si vos tenés pereza de hacer ejercicio y lo pensás, nunca te levantás, no vas a ir a hacer ejercicio. Pero si usted dice, no quiero hacer ejercicio, pero voy a ir, y usted arranca, a los 10 minutos de estar haciendo ejercicio ya entró en otro patín. Y así cualquier actividad en la vida, hay que arrancar a hacerlo, porque si no, te quedas, ¿verdad? Y hay que actuar. Dentro de ese actuar queríamos compartir, Alan, la imagen del Liceo José Martí, y tal vez compartir un poco aquí con Mauricio ahora lo que hablábamos del Martí, ¿verdad? Uh-huh. Yo les cuento que el Liceo José Martí tiene 84 años. Saque usted la cuenta para atrás. 84 años. 1940 y algo. Raíz cuadrada de 3. Pero vean qué interesante, y les voy a hacer un resumen del Benemérito Colegio Nocturno José Martí. Hace 84 años se fundó. Hace 85 años en Punta Arenas no había un colegio. Solamente las personas de mucha capacidad económica pues mandaban a sus hijos a los colegios. Los profesores de la Escuela Antonio Gámez formaron una asociación y ahí nace el Colegio José Martí. Entonces, ¿por qué queremos introducir este tema en este segmento? Porque estamos hablando de que el Liceo José Martí Nocturno está en matrícula y
termina en la primera semana de diciembre. Quiero decirles a todas las personas que, y tomando como ejemplo y como contexto este programa, que todos tenemos la posibilidad de tomar decisiones que pueden cambiar nuestra vida, ser los protagonistas de ella misma, que si usted es mamá soltera, que si usted es papá que tiene que trabajar, que si usted es mamá y jefa de hogar, hay opciones para que usted pueda estudiar y ahí se pueden comenzar a cambiar vidas. Así como hace 84 años, imagínense los miles de personas que han tenido mejores oportunidades por 6 señores que decidieron que era el momento de tener un colegio en Punta Arenas. 1941. 1941. Fue el año de su fundación. San Google. Claro, primero San Calculadora. Y bueno, 41. Y después dije, pero mejor, para eso está la inteligencia artificial, ¿verdad? Y dice que se fundó en 1941, pero el primer curso lectivo fue en 1942. Entonces ahí queda el dato. Inicio de clases 23 de marzo de 1942 a las 7 de la mañana. Bien. Y 84 años después hay personas como la bibliotecaria Carla, como la orientadora Rosa Elena, que nos pidió que pasáramos esta información, o como doña Dulce, que es la presidenta de Convergencia Martiana. Entonces queremos en este tracto decirles que comiencen a construir su historia, que cambien la historia que se cuentan y cámbienla por un empoderamiento personal, y el colegio es una buena forma de empezar, y aquí en Punta Arenas. Seguimos, Mau, ya le hicimos al Martí. Qué bueno, pero los invitamos para que aprovechen esta oportunidad que puede cambiar la vida de quien la tome. Esa población del nocturno siempre tiene que luchar con ese diálogo interno negativo, ¿verdad? Claro. De limitaciones. Sí. Y creo que ahí está, y es una herramienta de vida realmente. Es una gran herramienta, sí. Cerramos aquí el tercer tracto y volvemos en el cuarto. Gracias. Radio Puerto TV es ahora radio online, la primera de Punta Arenas. Encuéntrala en las principales plataformas donde están todas las emisoras de Costa Rica, como MyTuner, Radio Costa Rica, Radios de Costa Rica y por supuesto en nuestra plataforma www.radiopuertotv.net. Radio Puerto TV, estamos en el corazón de la gente. Así seremos los profesionales del futuro. Nada, lo veo difícil. Lo único que te puede reemplazar sos vos mismo. Venía a UH y descubrí el poder para ser el líder integral en negocios. Aprendemos con el poder de la teoría para adelantarnos a lo que viene. Conocemos el poder de la práctica a través de metodologías de enseñanza activa UH. Y el poder humano para brillar como profesionales de negocios y como personas en las mejores empresas nacionales e internacionales. UH, lo nuestro es la excelencia. UH. Visite nuestro canal TV Digital accesando a www.radiopuertotv.net. Ahí tendrá toda nuestra programación las 24 horas y la música que a usted le gusta. Viole, definitivamente con eso. Estamos en el tracto cuarto, el último de este programa que ha sido súper entretenido y también poderoso. Muchas gracias. Quiero decir que dentro de mi currículum ya tengo que actué 10 segundos a la par de un premio nacional de teatro. Yo te veo pintado así de galán de telenovela. Sí, protagónico. No, espectacular, Mau. ¿Cuál sería tu reflexión final o algunas reflexiones con respecto a el teatro, la vida, lo que hemos conversado, esas oportunidades? Si tuvieras la posibilidad de esa frase, de esa reflexión, llegar a miles de personas o a cientos de miles de personas, ¿qué te gustaría transmitirles? Mira, dentro de todo lo que podríamos hablar, yo quisiera transmitirles que crean en el poder de sus sueños, que
no debe ser uno quien se corte las alas a sí mismo. Y a veces pasa que nos cortamos las alas. Hay que seguir los sueños y hay que intentar ser feliz, porque es que esto se va muy rápido. Y aunque creamos que la vida puede ser muy larga, no es tan larga como pensamos. Y hay que intentar ser feliz. Y además, hacer feliz a los que están alrededor de nosotros. Ser de alguna manera instrumentos de bendición para quienes están alrededor, para las personas con las que tenemos algún tipo de contacto. Pero hay que hacer lo posible por ser feliz. Y una de las formas de ser feliz es cumpliendo sueños, porque todos tenemos anhelos y tenemos cosas en el corazón que queremos llevar adelante, ¿verdad? Y hay sueños de todo tipo. No es que todos los sueños tienen que ser convertirme en Messi, ¿verdad? O no tiene que ser convertirme en Franklin Chan, ¿no? O en entrenador de la CL. O en entrenador de la CL. No, pequeños sueños. Hasta un sueño pequeñito es válido y uno puede construir la vida de pequeños sueños y de pequeños anhelos y de cosas que te van llenando, ¿verdad? Y que te pueden llevar a un gran sueño también. Pero uno no debería ser quien se corte las alas, porque ya de por sí la vida tiene muchos obstáculos y uno no puede ser obstáculo de su propia vida, uno mismo, ¿verdad? Así que yo los invitaría a eso, a que sigan su corazón y que traten de cumplir sus sueños. Qué bien, okay. Aquí tenemos en el programa una tradición que siempre lo hacemos con los invitados aquí presenciales. Vamos a ver cómo te va. Ay. ¿Por qué están apagando las luces? ¿Qué pasó? Sí. Alan, apaguemos. ¿Vos has leído o has oído hablar del libro del doctor Los Cuatro Acuerdos? No. Bueno, es un libro que está basado en la cultura tolteca. Ok. Y el señor Miguel Ruiz dice que hay 4 acuerdos sobre los cuales uno puede construir su vida. Que es ser impecable con las palabras, hacer siempre lo máximo posible, no tomarse nada personal. Y el cuarto, ahora lo busco. El cuarto no me acuerdo, pero es buenísimo. Pero es buenísimo también. Entonces, no es tarot, dijo una señora que vino una vez. Sí, porque me van a leer las cartas aquí. Me van a leer las cartas. Ay. Estas cartas están basadas en ese libro. Entonces quisiéramos que sacaras una carta y que la leyeras, porque la carta es para vos. Ok, qué lindo. Me gusta mucho. Esta. Ok, ¿qué dice? Tiene 2 mensajes, uno cortito y uno más extenso. Ajá, dice, no, es que lo tengo al revés. Dice, disfruta del cielo en la tierra, sé impecable con tus palabras. La impecabilidad de tus palabras puede conducirte a tu libertad personal, al éxito y a la abundancia. Puedes alcanzar el reino de los cielos desde este acuerdo. Sé impecable con tus palabras. Okay. Me gusta mucho. Bueno. Me gusta. Está poderoso. Pero la tarjetita es mía. ¿Cómo? Muchas gracias por compartirme este mensaje. Gracias. Me gusta mucho. Alan tiene un mensaje. Dice que los 4 acuerdos son: sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personalmente, no hagas suposiciones. El tercero, cuarto y último, dice: haz siempre lo máximo que puedas. Bien, es lo que hablabas ahora. Sí. No tenemos por qué nosotros mismos cortarnos nuestras alas. Sí. No tenemos que tener un diálogo interno negativo con uno mismo. Sí. Un error muchas veces, como lo dijimos, no te define. Sí, y en eso uno es terrible. Uno tiene un juececillo ahí que te pasa diciendo cosas. Mira, uno puede tener... Si vamos al teatro, por ejemplo, haces una función maravillosa de 2 horas, pero dentro de esas 2 horas tuviste un tropezoncito de palabra. Pasas diciendo, ay, pero cómo me equivoqué, pero si es tan fácil esa palabra, pero qué momento más horrible. Cuando hiciste hora 59 con 30 segundos bien,
así pasa, ¿verdad? Uno en la vida, uno le da más importancia. Si te ponen comentarios negativos en el Facebook, uno se queda con el negativo, aunque te hayan puesto un negativo y 100 positivos, porque uno se queda dándole vuelta. Claro. ¿Por qué dijo eso? ¿Verdad? Uno es tremendo, ¿verdad? Y hay que eliminar eso. Y no hacer suposiciones. No porque aquella persona no te saludó, es que probablemente iba muy ocupada en otra cosa. Si soy yo fue porque no lo vi. Porque me cuesta ver. Sí, generalmente claro. Pasa eso con las personas. Y la segunda tradición que tenemos es más sabrosa, por decir un término. Okay. Una persona que te conoce de recién nacido, desde mucho antes de recién nacido, nos dijo que te gustaban, te encantaban los chocolates. Los chocolates, sí. Entonces te trajimos ay, qué rico. Esos 2 chocolates. Ay, muchas gracias. Y también todo lo hacemos con un sentido, o sea, son nacionales. Son nacionales, sí. Pero han ganado premios internacionales, al igual que tu talento. Muchas gracias. Que nos enorgullece a los porteños y a cualquiera de los que estemos acá. Y pues que disfrutes esos caramelos. Mira, yo no creo, ahora voy para San José. No creo que lleguen a San José. Creo que van a quedar en el camino. Buenísimo. Cumplieron su propósito. No tenés muchas gracias. Propósito, de verdad. Muchas gracias. Se los agradezco de todo corazón. No, el agradecimiento es nuestro porque en estos programas siempre hemos tratado de contar con personas que desde su vivencia, no desde la teoría, desde su vivencia, nos den elementos, pistas de cómo cumplir sueños, de cómo ser auténticos, de cómo lograr materializar el propósito de vida. Y si a eso lo pegamos con lo que vos nos dijiste ahora, de que justamente es eso, pero también tratar de ser ese medio que le lleve bendición a otras personas, que le lleve mejores condiciones de vida a otras personas, yo creo que uno cumple con la vida. Sí. Pues yo todo lo que he dicho lo he dicho con mucha humildad. No me considero un maestro ni mucho menos, lo digo de todo corazón y espero que les haya servido. Si les sirvió por lo menos una frase de lo que dije y para sus vidas, pues ha sido una noche de mucha bendición. Gracias, Mauricio. Estamos, sí, Alan. Tenemos 2 mensajes por aquí. Dice Catherine Campos, nos manda muchas caritas de teatro, máscaras y 3 corazones, y muchos corazones también. Catherine Campos es mi esposa, que ahí está, conectada. No, sí, por supuesto. No, eso es parte fundamental. Claro, la familia. De la vida. La familia es importantísima. El grupo de acompañamiento, sí, claro. Sí, por supuesto, la familia es importante. Ella está siempre conmigo en las buenas y en las malas. Y María Esther Jiménez Pérez. Y esa es mi mamá. ¿Qué más querer, verdad? Sí, muy interesante el programa. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Yo le copié a doña Esther una frase célebre. ¿Cuál? Cuando estoy en una situación que hay que ponerla así en perspectiva. Ajá. Una vez doña Esther me dijo, ay, William, sí, para los 4 ratitos que uno está aquí en esta vida, ¿cómo se va a complicar uno? Y sí, es cierto. Sí, tiene razón. Y tiene una filosofía de vida genial. Sí. Nosotros queremos agradecerles a ustedes que nos han acompañado en esta temporada de Vida Azul. Queremos agradecerle a Clever, a su señora, a las personas aquí de Radio Puerto TV, Alan, que nos ha llevado de la mano desde un principio con esto, a mi familia, que ha estado ahí echándome porras, ¿verdad? Porque y viendo las cosas cómo han ido cambiando y cómo han ido mejorando. A Isabel, a Roberto, a Rocío también, que son parte de Vida Azul. Esperamos pronto volver a vernos en una nueva temporada. Y miren, terminando este programa se levanta el telón de su vida. Así que sea el protagonista de su vida. ¡Viva! Muchísimas gracias por todo, Mauricio. Muchas gracias. Ven. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Gracias. Gracias.